Revelado, el increíble descubrimiento que transformó mi coma en una inspiring historia de amor. La mañana se respiraba densa en la casa de los Souza, un día que prometía más incertidumbres que respuestas. Valeria, con las manos temblorosas, contemplaba el consultorio de su padre, don Manuel, el médico querido de todos, ahora sumido en un coma que nunca imaginó enturbiaría su vida. La presión crecía como un globo que a punto de estallar, obligándola a asumir un rol que no deseaba. «Tienes que ayudar a tu madre», le repetía su abuela. «La gente te necesita», decía su madre con ese tono decididamente autoritario que le comprimía el pecho. La juventud la abandonaba en cada insistencia, mientras su corazón latía por divertirse, por crear, por arte. Pero el arte estaba enterrado bajo las expectativas familiares, ahí listos para brillar, esos sueños que parecían infantiles y egoístas en medio del caos, mientras su madre se adentraba en papeles y cuentas. Valeria hojeaba libros y cuadernos en busca de respuestas. Cada página le recordaba los instantes que compartió con su padre, las historias de vidas que él salvaba, los abrazos cálidos que ofrecía a los pacientes asustados. Pero el eco del arte, ese que la había deslumbrado, que habitaba en su interior, comenzaba a asomar entre las páginas. En el rincón más polvoriento, encontró una carta que parecía no tener un lugar entre los demás libros. La desdobló y las palabras de su padre la golpearon con fuerza: libertad, una artista que desafiaba el mundo. A medida que leía, una chispa se encendía dentro de ella, como un volcán a punto de explotar. Sus miedos, esas voces internas que la instaban a seguir el camino de médico, se empezaron a desvanecer. Valeria sintió una mezcla de desesperación y determinación. ¿Quién iba a quererla si decidía ser artista? Su madre, sumida en sus propios miedos, no podría entender. Entonces se planteó una pregunta aterradora: ¿acaso mi padre podría estar orgulloso de mí si elijo el arte en lugar de la medicina? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que adentraba más en la carta, su corazón se aceleraba, y cada palabra era un reflejo de sus propias luchas. La vida de libertad, marcada por el rechazo y el arte, se volvió un espejo donde Valeria veía su propia batalla. La tensión en su estómago crecía. ¿Se atrevería a seguir el camino del arte? Las sombras de su padre estaban ahí, lo que hizo por otros, su legado se interponía entre ella y su deseo. Sin embargo, un nuevo sentimiento brotaba, aunque casi oculto: el poder de crear, de expresar lo que sentía, le parecía irresistible. El día de la inauguración de la galería se acercaba y con ello una nueva incertidumbre la envolvía. Recordó a Javier, el fotógrafo con quien compartió risas y anhelos, el que la había impulsado a abrir la galería. Pero mientras más se adentraba en sus pensamientos, un horror la paralizaba: ¿qué pasaría si mi padre despertara durante la exposición? ¿Y si no podía lidiar con mi verdad? La angustia creció como una ola devoradora: su futuro, su vida, todo lo que había construido, podía derrumbarse en un instante. Finalmente, a solo un día de exponer, la realidad se tornó abrumadora. Su padre despertó y Valeria se encontró atrapada en una red de expectativas enfrentando la realidad de su corazón. ¿Aceptaría su arte o volvería a la medicina que nunca deseó? La angustia marcaba su mente, dejándola en un estado de total incertidumbre. Su historia apenas comenzaba a entrelazarse con la de su padre, pero la presión de esa noche de inauguración la dejó temblando. ¿Sería esta la antesala de su liberación o el inicio de su condena? La mañana de la inauguración llegó, y la luz se filtraba a través de las cortinas del estudio, iluminando los lienzos que Valeria había estado pintando. Cada trazo sobre la tela era un grito de su alma en busca de libertad, un intento por romper las cadenas del miedo que la mantenían atada a las expectativas ajenas. Sin embargo, a medida que se preparaba para aquel día tan esperado, su mente se llenaba de dudas. La imagen de su padre despertando de su coma la atormentaba. Valeria se miró en el espejo, tratando de vislumbrar a la joven artista que anhelaba ser. ¿Quién era realmente? La artista, oculta bajo capas de ansiedad,
o la hija que debería asumir la responsabilidad de una familia desmoronada. La imagen en el reflejo le devolvía una mirada confusa y vacía. Decidió que no podía permitir que el miedo dictara su vida. Con el corazón palpitando, tomó un lápiz y comenzó a garabatear ideas en un cuaderno, una técnica que había olvidado en medio de la tormenta emocional. Cada palabra la anclaba más a su deseo de ser auténtica, de dar voz a su sufrimiento y a su pasión. En esas páginas, cada letra se transformaba en un ladrillo que la acercaba a edificar su propio camino, alejándola de la sombra de su padre. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Javier con su cámara lista y una sonrisa que irradiaba confianza. ¿Estás lista?, le preguntó. El brillo en sus ojos mostraba que él creía en ella más que nadie. Sus palabras la animaron. Javier siempre había estado ahí impulsando su creatividad, y en cierto modo, él representaba una opción distinta, el camino de lo desconocido. Sin embargo, mientras avanzaban hacia la galería, la imagen de su padre despertando y la presión de las expectativas volvieron a atormentarla. ¿Qué pasará si no entiende? ¿Y si siente que lo traiciono?, cuestionó su mente agitada. A cada paso Valeria luchaba por mantener su compostura, pero la tensión en su pecho se intensificaba al acercarse a la inauguración. En la galería, el murmullo de la gente fue como el sonido de latidos en sus oídos. Cada rostro que reconocía, cada mirada curiosa, le recordaban lo que estaba en juego. ¿Podría realmente expresar quién era y no solo ser la hija de don Manuel? La artista que se asomaba tímidamente dentro de ella sentía la inmensidad de la ocasión, pero también la posibilidad del fracaso. Con un último respiro, se adentró en el espacio iluminado. Las paredes blancas estaban llenas de sus obras, un reflejo de su viaje interior. Las pinceladas eran gritos de libertad, imágenes que desafiaban convenciones y revelaban miedos. Al ver sus creaciones colgadas, un hormigueo de orgullo comenzó a desarrollarse en su interior, aunque aún existía la sombra de la angustia. A medida que la inauguración proseguía, Valeria se encontró entre los visitantes escuchando sus reacciones. Algunos admiraban la profundidad, otros cuestionaban su estilo, pero todos parecían verse afectados de alguna manera. Cada comentario era un hilo que la conectaba con su propia identidad, hundiendo viejas capas de duda. Cuando finalmente vio a su madre entrar, el terror heló su sangre. La búsqueda de su mirada la llevó a un punto de quiebre. Su madre, con la frente fruncida, se detenía ante su obra más audaz, una pieza que reflejaba la lucha entre su deseo y la presión familiar. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su padre, quien había llegado en silla de ruedas, se detuvo justo detrás de ella. Los ojos de Valeria se encontraron con los de su padre, y en ese instante una verdad se apoderó de ella: el arte era su voz, su verdad. Con cada latido, se dio cuenta de que era el momento de liberarse, de abrazar la incertidumbre de ser ella misma. Pero su padre podría aceptar esta nueva Valeria que se revelaba ante él. El silencio en la sala se espesó. Su madre la miraba, y Valeria se enfrentaba a dos mundos opuestos. ¿Era ahora o nunca? ¿Sería capaz de hablar? La decisión que definiría su camino estaba a un paso, mientras la tensión comenzaba a enredar sus pensamientos, inquietante y electrizante. ¿Desataría su verdad o regresaría a la sombra de las expectativas? La presión del instante se convirtió en un eco ensordecedor. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y Valeria comprendía que las decisiones no solo se tomaban en silencio, a veces se gritaban ante una multitud. Su mirada fijos en su padre, anclada por una mezcla de temor y una chispa de determinación. La imagen de su infancia, llena de risas y juegos de pinceles, se superponía al par de ojos que habían sido testigos inquebrantables de sus luchas. Se preguntó si sus palabras, una vez pronunciadas, podrían cortar los lazos que la mantenían encadenada a la aprobación paternal. La lucha interna se intensificaba. Era el momento platónico en que tomar riesgos se convertía en la única opción viable. Alzó la voz, primero en un susurro, secuencialmente en un grito silencioso que resonó en su interior: soy más que tu hija, soy una artista. La declaración, aunque silenciosa, vibraba con fuerza. Sabía que debía mostrarle a su padre lo que había creado, no solo las obras en las paredes, sino la parte de sí misma que empezaba a florecer tras años de ocultarse. Con cada visita que su padre hacía al hospital, con cada sesión de rehabilitación, Valeria había sentido que sus sueños se desvanecían, su voz se extinguía. Sin embargo, el ardor de su arte comenzó a reavivarse y la necesidad de ser escuchada se volvió ineludible.
necesitaba que él viera la conexión entre su sufrimiento y su expresión artística. Sin embargo, su mente daba vueltas dividida entre la esperanza del entendimiento y el miedo a la desaprobación. Un esencial cambio estaba gestándose en su interior, impulsándola hacia la acción. En un giro inesperado, un grupo de visitantes comenzó a acercarse a su última obra. Susurros de admiración se esparcieron como un eco rebosante de vida, mientras Valeria escuchaba atenta. «Es una representación poderosa de la lucha personal», dijo uno, mientras otros asentían en acuerdo. Aquellas palabras calaron hondo en Valeria, transformando su miedo en combustible para una nueva claridad. Las expectativas en torno a su arte comenzaron a desvanecerse como una niebla en el calor del día. Con cada comentario positivo, la artista oculto dentro de ella se alzaba un poco más, empujando las sombras de inseguridad que la habían seguido. Un trago de determinación la embargó. Sin embargo, ese impulso de liberación se viabilizaba con un desafío. Aunque el resto del mundo parecía abrirse ante su arte, el juicio de su padre seguía ahí, inmóvil, como una sombra alargada en su alma. Tendría que afrontar sus propias limitaciones y miedo al rechazo. Las preguntas abrumadoras se insurgían. ¿Podría sostener su verdad ante los ojos más críticos? Sintió la necesidad de hablarle directamente, de explicarle, no solo a él, sino a sí misma, que su arte no era una traición, sino una reclamación de su identidad. Solo si lograba liberarse de su propia jaula mental podría realmente ser la artista que siempre había soñado. Con un paso tembloroso, Valeria se acercó a su padre. El momento se cargaba de tensión, y la fragilidad de sus emociones parecía tangible. La sala comenzó a desvanecerse en un segundo plano mientras sus ojos buscaban la conexión, el ancla en el cual revelar su verdad, y antes de que pudiera procesar esa decisión, un súbito empujón de valor la llevó a iniciar su discurso. Pero cuando las palabras estaban a punto de fluir, un sonido interrumpió la atmósfera. Una discusión estalló entre dos críticos, capturando la atención de todos en la sala. Las palabras de Valeria se disiparon en el aire, como si algo había decidido que no era el momento. ¿Sería capaz de retomar su valentía? ¿Se perdería esa conexión en medio de un nuevo conflicto que parecía amenazar su narrativa artística? Valeria sentía la necesidad de actuar y tomar control de su historia. Mientras se preparaba para enfrentar el nuevo giro en su vida, un nuevo nervio le surgió. Porque no se trataba solo de su arte, se trataba de liberarse de un legado que no era suyo. ¿Qué camino elegiría cuando el caos comenzara a arremolinarse a su alrededor? La confusión en la sala se intensificó. Valeria, aún sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que las palabras que había estado preparándose para expresar se evaporaban en medio del bullicio. Pero ese estruendo externo también fue el catalizador que la obligó a reconsiderar su enfoque. Mientras los críticos discutían sobre la profundidad de la obra, Valeria se apresuró a organizar sus pensamientos. El miedo a ser juzgada había alimentado su inseguridad durante años. ¿Acaso no era esa desconfianza la que había permitido que su voz fuera silenciada? Con un profundo aliento, la artista en su interior comenzó a renacer. Decidió que no permitiría más distracciones, que lo que había creado merecía ser escuchado, valorado y defendido. Era su momento de reclamar lo que verdaderamente le pertenecía. De repente, enfocándose en la discusión a su alrededor, una chispa de inspiración la iluminó. Valeria se dirigió rápidamente a un rincón de la sala donde algunos visitantes aún contemplaban su obra, sus corazones abiertos a la interpretación. Con un gesto decidido, se acercó a ellos, dejando a un lado la tensión del momento anterior. La necesidad de comunicar su visión era más fuerte que los ecos de la crítica. Esta obra, comenzó su voz temblando ligeramente, refleja no solo mi sufrimiento, sino un viaje hacia el autodescubrimiento. Cada trazo y color representan las batallas que he librado, y la esperanza que he encontrado a través de mi arte. Quiero que sepan que cada observador tiene el poder de ver en ella una parte de su propia historia. Las miradas curiosas se volvieron hacia ella, la atención despertada por su autenticidad. A pesar de la incertidumbre inicial, Valeria respiraba con una nueva claridad. Se sentía como si cada palabra fuera un ladrillo contribuyendo a una nueva fundación personal, un manifiesto que la liberaba de su legado familiar pesado. Mientras continuaba hablando, empezaron a surgir preguntas en su mente, preguntas que antes le habían parecido imposibles. ¿De qué manera podría traducir su arte a otros aspectos de su vida? Se dio cuenta de que su lucha no solo era con su padre, sino con su propia historia, con su camino hacia el autoconocimiento.
El acto de compartir su trabajo se sentía cada vez más como una forma de iniciar una conversación con su propio ser, un diálogo que la empoderaba. Sin embargo, en el fondo, la sombra de su padre seguía acechando. Valeria sabía que a pesar de haber abierto un pequeño canal de dirección entre ella y sus seguidores, enfrentarse a su padre seguiría siendo un desafío monumental. La inquietud comenzaba a ascender en su pecho. Justo cuando parecía que el tirón positivo de la experiencia la estaba elevando, un nuevo comentario acidificado surgió de los críticos que se habían alineado a su espalda. Tal vez su arte es puro egoísmo, una manifestación de que no ha superado el hecho de que su padre no la apoya. La mención hizo explotar su corazón. Esa crítica cargada de verdad hiriente reavivó en un instante la maravilla de lo que había llevado dentro de sí. Eran palabras crueles, pero la confrontación había abierto una herida que también podía transformarse en un faro para ella. Tenía que buscar la manera de convertir ese dolor en fuerza. Sintiendo la urgencia de actuar, Valeria registró lo que esa crítica significaba. Si iba a liberar su arte al mundo, tendría que estar completamente dispuesta a enfrentar toda la complejidad de su historia, incluida la relación con su padre. Debía encontrar el modo de hablar no solo con su voz, sino también con su arte, formando un vínculo que la condujera hacia la inevitabilidad de la verdad. Mientras los críticos continuaban su análisis, Valeria tomó una decisión. Esta noche se convertiría en un nuevo punto de inflexión en su vida. Aunque aún reinaba la ansiedad, había vislumbrado que la lucha personal hacia su voz era exactamente el viento que necesitaba para navegar su camino. Mientras se preparaba para este viaje de autoconocimiento, una pregunta clave emergió en su mente. Estaba lista para aceptar los riesgos necesarios sin renunciar a su esencia, pero antes de que pudiera digerir la magnitud de su resolución, un mensaje emergió en su teléfono. Un recordatorio ineludible. El próximo encuentro familiar estaba programado para el día siguiente. La idea de confrontar a su padre comenzaba a tomar forma, dejando la esencia de una tensión palpante, un enfrentamiento que prometía ser explosivo. ¿Sería el momento que lo cambiaría todo? Valeria sintió la mezcla de pavor y expectativa agolpándose en su corazón. Valeria se sentó en una esquina de la sala, más alejada de los críticos y de la multitud, buscando un refugio en sus propios pensamientos. Los ecos de la jornada resonaban en su mente como un eco interminable. Había hablado con pasión, sí, pero había aún un reto mayor que enfrentar, los demonios que habitaban su interior y la figura intimidante de su padre. Se preguntó por qué el dolor parecía ser un elemento constante en su vida. Cada trazo de su pincel, cada espacio en blanco en su lienzo, le recordaban un doloroso legado. ¿Por qué no podía ser suficiente su esfuerzo por desmarcarse del peso de las expectativas paternas? Esa dualidad entre el deseo de aprobación y la necesidad de autonomía la desgastaba. Valeria, sintiendo la presión del tiempo, tomó la decisión de confrontar lo que mantenía escondido. Esa noche, el ambiente la envolvió en una intensa introspección. La luz amarilla de su lámpara iluminaba las paredes llenas de sus obras, ahora más significativas tras su discurso. Se dio cuenta de que su arte no solo era una expresión de su ser, sino una manifestación de su resistencia. Con cada pincelada había estado construyendo un camino hacia su verdad, una verdad que anhelaba compartir, pero que siempre había permanecido bajo la sombra de su padre. Con una hoja en blanco sobre su escritorio, Valeria se propuso escribir una carta a su padre, una carta que nunca había tenido el coraje de enviar. Las palabras fluyeron de manera casi automática, a medida que cada frase se convertía en un canal para sus emociones reprimidas. Expresó su dolor, su resentimiento y sobre todo, su deseo de ser vista por quien realmente era. Esa carta era su grito de libertad, una manera de dejar claro que su arte era un reflejo de su existencia y no un intento de desesperación por atención. Cada línea escrita era una terapia en sí misma. Aunque la ansiedad la embargaba, sentía que estaba dando un paso hacia adelante, un paso que podría tener repercusiones en su relación con su padre. La claridad comenzaba a sustituir el miedo, empoderándola con la noción de que podía enfrentarse a sus traumas. Al llegar la mañana, la incertidumbre la acompañaba al encuentro familiar. Había decidido llevar consigo la carta, como símbolo de su vulnerabilidad y su deseo de sanación. El temblor en sus manos al sostener el papel era testimonio de la batalla que estaba por librar. Ello la condujo a cuestionarse, ¿podía permitir que su padre viera su vulnerabilidad sin que eso la debilitara? Era un dilema que resonaba en su pecho. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria llegó al lugar del encuentro. Las voces familiares la recibieron con una calidez que no lograba calmar la tormenta interna.
Sin embargo, un cambio en la atmósfera era inminente. Ya no se trataba solo de lo que su padre pensaba sobre su arte, sino de una mirada introspectiva y honesta sobre su vida entera. Debía ser capaz de articular su verdad, dándole el mismo peso que siempre habían tenido las palabras de su padre. Mientras las conversaciones fluyeron alrededor de ella, Valeria buscaba el momento propicio para abrir su corazón. La tensión era palpable, pero había algo que la mantenía firme, el deseo de liberarse de una carga que había arrastrado demasiado tiempo. Sin embargo, justo cuando parecía que la oportunidad iba a presentarse, un comentario de su padre dejó caer una bomba emocional en la conversación. La vida no es un lienzo en blanco, Valeria. La gente espera resultados, no sueños, dijo él, proyectando su desdén hacia lo que Valeria consideraba su pasión. Las palabras recorrieron su ser como un puñal, pero en vez de debilitarla, encendieron aún más su determinación. ¿Acaso no era este el momento que había estado esperando para demostrar no solo su valía como artista, sino también su fortaleza personal? Sin pensarlo, tomó la carta entre sus manos. Con un suspiro profundo, miró a su padre y a los demás reunidos a su alrededor. Necesito hablar, pronunció con voz firme, sintiendo como el aire se tornaba denso de expectativa. La adrenalina corrió por sus venas mientras se preparaba para el momento crucial de su vida, exponer no solo su arte sino su esencia misma, y así, en ese instante cargado de tensión, Valeria se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a su legado. ¿Tendría el valor para hacerlo sin rendirse jamás? La respuesta a esta pregunta latía fuertemente en su pecho a medida que comenzaba a hablar, llenando la sala con la verdad que nunca había compartido. Valeria respiró hondo, un aire lleno de determinación, como si cada molécula que entraba en sus pulmones le diera la fuerza que necesitaba para enfrentar su verdad. Las miradas se centraron en ella, y durante un breve instante, el murmullo de la sala se desvaneció en un silencio expectante. Sabía que no debía permitir que el miedo a la reacción de su padre la paralizara. En cambio, esa emoción debía convertirse en el combustible de su discurso. Papá, comenzó con una voz que, pese a temblar, resonó firmemente. He llevado años buscando tu aprobación, y aunque nunca dejaré de admirar tu trabajo y lo que has logrado, debo ser honesta conmigo misma. Mi arte no es un capricho, es mi vida. La contundencia en sus palabras sorprendió incluso a ella misma. Era como si al decirlo las cadenas que la mantenían atada a las expectativas ajenas comenzaban a romperse. Los rostros de su familia reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin embargo, Valeria no podía detenerse. El impulso de liberación había tomado el control. He lidiado con mi inseguridad cada vez que comenzaba un nuevo lienzo, temiendo que tus palabras volviesen a interponerse entre mí y mi creatividad. Esa pelea no solo me ha desgastado, sino que también ha distorsionado mi forma de ver el mundo. Su padre, con los ojos entrecerrados, la observaba como si intentara descifrar un enigma. Era evidente que lo que escuchaba comenzaba a penetrar su coraza. Valeria notó cómo el semblante de su progenitor se tornaba un tanto menos hostil, pero eso no la detuvo. El momento era crucial. Es hora de dejar de lado el miedo que me has inculcado. El miedo a fracasar, el miedo a soñar sin una dirección clara. He aprendido que el arte para mí no es solo sobre el resultado, sino sobre el proceso, sobre lo que veo, lo que siento y lo que quiero comunicar. Quiero que sepas que mis sueños son válidos, y merecen ser escuchados. La tensión en la sala creció una vez más, cada palabra produciendo ondas de emoción. Era posible que su padre pudiera entender, aunque fuera solo en parte, lo que Valeria estaba intentando transmitir. La visión de su padre, ese estatus casi intocable, empezaba a desvanecerse, revelando al hombre detrás de la figura crítica, alguien que también había sido prisionero de sus propios miedos. Sin embargo, las dudas no se esfumaron. Pero, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si mis deseos solo me llevan a la frustración? Pensó Valeria con un nudo en el estómago. Era una pregunta difícil de confrontar, pero debía seguir adelante, más allá de la incertidumbre. Padre, tengo necesidades diferentes. No será fácil, ni para mí ni para ti, pero creo que el amor familiar debería incluir la aceptación de nuestras diferencias. Quiero mostrarte mis trabajos, el verdadero reflejo de quién soy, sin filtros, sin correcciones, continuó, decidida a dejar atrás el pasado. Justo cuando la tempestad emocional parecía ceder, su padre, con voz contenida, respondió: ¿y si tus sueños, Valeria, solo son una ilusión? La vida no suele ser tan amable. Las palabras cortaron el ambiente como un cuchillo,
reforzando la tensión en el aire. Valeria sintió una oleada de desafío recorrer su cuerpo. Entonces, ¿qué hay de tus sueños? ¿Eran también una ilusión? ¿O los sacrificios que hiciste fueron reales? Desde dentro el coraje bastó para enfrentar la adversidad aún más creativamente. La respuesta la desbordó, pero al mismo tiempo la empoderó. Había llegado el momento de no solo hablar, sino de también escuchar, y Valeria se dio cuenta de que su viaje personal estaba apenas comenzando. Mientras se preparaba para abordar la nueva tensión que había surgido, la pregunta seguía latente en su mente: ¿podría realmente haber un camino para reconciliar sus sueños con el legado de su padre? Esa noche, mientras se retiraba a su espacio de trabajo, el eco de su propia voz resonó en su mente. Era un eco de liberación, pero también un eco de desafío. Podría convencerse de que su verdad tenía valor suficiente para trascender la sombra de su padre. Con cada recoveco de su corazón palpitando, sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Las decisiones que tomaría en el futuro probarían su disposición para encontrarse a sí misma y enfrentar los fantasmas del pasado. Las luces se apagaron en su sala, y con la oscuridad vino el silencio necesario para la reflexión. Valeria sabía que la lucha por su autenticidad apenas comenzaba, y cuestionamientos nuevos y profundos emergían. ¿Sería capaz de traducir ese tumulto interno en arte que tanto anhelaba compartir con el mundo? La búsqueda de respuestas comenzaba a proyectarse más allá de su relación con su padre hacia el vasto universo que la rodeaba. Mientras la oscuridad la envolvía, Valeria sintió como su ser vibraba entre la ansiedad y la esperanza. Su taller, antes un refugio repleto de lienzos inconclusos y pinceles desordenados, se transformaba en un campo de batalla interno. Había tomado una decisión, pero esa decisión traía consigo una carga emocional que debía desentrañar. ¿Qué significaba realmente ser una artista en un mundo que parecía opinar sobre su valía a través del prisma de los logros tradicionales? La primera noche se la pasó frente a un lienzo en blanco, el silencio cada vez más ensordecedor. En su mente sus pensamientos burbujearon en complicidad, cuestionándose a sí misma sobre sus habilidades. ¿Era el arte suficiente? Si su padre la consideraba una ilusa, ¿acaso no sería el engaño más profundo seguir adelante con sus sueños creativos? Con un leve movimiento de su pincel, Valeria comenzó a trazar líneas. Cada trazo un intento de liberarse de las ataduras que la mantenían prisionera de las expectativas ajenas. En cada embestida de color, visualizaba su verdad y su dolor. ¿Podría el arte transformarse en una herramienta de autoconocimiento en lugar de un simple medio de contar una historia deseada por otros? La primera imagen que surgió fue un paisaje abstracto, donde los colores se entrelazaban cual emociones desbordadas. En el caos de la pintura, Valeria empezó a descubrir brillantes matices de su propia identidad, un azul profundo de la tristeza y un dorado vibrante que simbolizaba la esperanza. Aquellas pinceladas se convertían en su terapia, un diálogo silencioso entre ella y su esencia. Sin embargo, la inseguridad seguía asaltándola, susurrando dudas sobre el impacto real de su trabajo. Cada día se enfrentaba al lienzo desde una nueva perspectiva. Se propuso explorar no solo su técnica, sino también experiencias personales que pudieran convertirse en el hilo conductor de su obra. Comenzó a escribir, a dejar fluir sus pensamientos, su relación con su padre, su infancia, sus temores, los momentos de gloria y de desdicha. Con cada palabra, el peso de su historia se convirtió en parte integral de su arte, pero la gran revelación llegó una noche en particular. Mientras contemplaba su última obra, notó que el cuadro parecía hablarle. Se dio cuenta de que reflejaba no solo un trozo de su alma, sino también la lucha interna que había estado llevando a cabo. Ese arte no solo era un vehículo para comunicar sus sueños, también era un espejo que reflejaba su valía. Valeria sintió que su mundo comenzaba a ampliarse al reconocer el valor que su historia y su vulnerabilidad podían tener en el arte. Ahora, cada desafío que había experimentado no la debilitaba, más bien, la fortalecía y la empoderaba. Quería compartir esta epifanía con su padre, sí, pero también deseaba salir al mundo a mostrar su arte. ¿Podría al fin ofrecerle a su padre un vistazo de esto? Sin embargo, la ansiedad surgía otra vez. La confrontación que había marcado su vida durante años seguía presente, recordándole que su viaje estaba aún atravesado por la incertidumbre. Un impulso de valentía la recorrió, necesitaba un plan para presentar su trabajo, no solo a su padre, sino a una audiencia. Decidió inscribirse en una exposición local, una oportunidad que podría cambiarlo todo. En medio de un cúmulo de emociones,
Valeria comprendió que su verdadero desafío estaría no solo en crear, sino también en mostrar lo que había producido. Con cada día que pasaba, la idea de la exposición se cristalizaba en su mente y con ello, el miedo se transformaba en adrenalina. El riesgo era alto, pero la posibilidad de ser vista y aceptada como realmente era le daba una nueva razón para seguir adelante. El próximo encuentro con su padre se perfilaba como un momento crucial. Sin embargo, en sus pensamientos también se albergaba otra pregunta inquietante: ¿vería él el arte como una forma de validación o de ilusionismo? Mientras esos nuevos dilemas emergían, Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido. En la encrucijada de su vida, el arte estaba dispuesto a convertirse en la clave de su crecimiento, pero esto la llevaría a enfrentarse a su familia, su historia y sobre todo, a sus propios miedos. La mañana de la exposición amaneció. Con cada paso, Valeria sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Podría su arte hablar por ella y hacer que su padre viera a la mujer que realmente era? La gran duda permanecía latente, dispuesta a ser explorada frente a la peligrosidad de esa nueva aventura. Valeria se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. A medida que la luz del sol se colaba por la ventana de su taller, sus pensamientos danzaban entre la expectativa y el pánico. El ruido de los pinceles quedaba silenciado por el ensordecedor clamor de su mente. Era el día de la exposición, un momento que llevaba semanas anticipando y que al mismo tiempo la llenaba de temores. Mientras se preparaba, adaptaba el vestuario a su nuevo enfoque artístico, una blusa de colores vibrantes que evocaba los tonos de su última obra. Quería que su apariencia reflejara no solo su arte, sino su nuevo yo, el viaje de autodescubrimiento que había emprendido. Con cada movimiento frente al espejo, aspiraba a proyectar una imagen de autoconfianza que sentía que le había sido esquiva toda su vida. El camino hacia el lugar de la exposición se sintió interminable. Las calles estaban repletas de personas ajenas a su lucha, a su historia. La ansiedad se apoderaba de ella a medida que se acercaba, cada vez más tangible, como un compañero no deseado. Con cada paso, un pensamiento punzante la acechaba: ¿qué pasaría si su arte fuera incapaz de comunicar lo que realmente deseaba? Y más importante aún, ¿qué pensaría su padre cuando viera su obra en un espacio público? Al llegar, el bullicio del lugar la recibió como una ola, implacable. El aroma a pintura fresca y el murmullo de conversaciones enérgicas la rodearon, y de inmediato, una mezcla de emoción y miedo la abrumó. Valeria se movió entre las obras de otros artistas, admirando el talento y la creatividad que la rodeaban, pero también sintiéndose insignificante, como un pequeño pez en un vasto océano. ¿Sería capaz de brillar entre tantos talentos? Una vez dentro, se dirigió a su sección, cada paso resonando como latidos amplificados en su pecho. Cuando por fin se detuvo frente a su obra, el inconfundible reflejo de su alma comenzó a disipar los miedos. Había trabajado arduamente, aplicando cada pincelada con una mezcla de emociones que incluía dolor, anhelo, amor y una feroz determinación por ser vista. Este cuadro no era solo una pintura, era una parte de ella, un espejo que mostraba su verdad. Mientras la gente comenzaba a acercarse, Valeria sintió una sacudida interna. Algo en ella despertó. En lugar de ocultarse, comprendió que tenía una oportunidad de enfrentar no solo a su audiencia, sino también a las dudas que la perseguían desde siempre. Con una respiración profunda, se alineó en la audacia de manifestar su voz. Estaba decidida a compartir cada fragmento que su arte representaba. Una mujer que observaba su obra se acercó y, sin dejar de mirar el lienzo, comenzó a hacer preguntas. La conexión entre ambas fue inmediata. Valeria sintió que las palabras fluían, y con cada respuesta, se notaba como su confianza iba en aumento. Descubrió que su arte no solo resonaba en ella, sino también en los demás, algo que jamás se había imaginado posible. A medida que la tarde se transformaba en noche, las emotivas interacciones continuaron, una detrás de otra, y la ansiedad comenzó a desvanecerse. En un instante, entre la multitud, atrapó la mirada de su padre. Él, que siempre había dudado de su camino, ahora estaba observando, en silencio, su obra y la envoltura de la experiencia que la acompañaba. El peligroso nudo de la expectativa se transformó en coraje. Había llegado el momento. Valeria se acercó a él, sintiendo que ese sería el clímax de su viaje. ¿Podría su arte convencerlo de que había elegido un camino que valía la pena? En esos instantes previos, la mirada de su padre quedó grabada en su mente, una mezcla de confusión y curiosidad. La lucha interna que había enfrentado durante tanto tiempo alcanzaba su punto álgido. Aquel encuentro no solo resonaría en su historia,
sino que determinaría el coraje que tendría para ser fiel a sí misma. La pregunta pendía en el aire: ¿reconciliaría las diferencias de sus pasados o se sumergiría en una nueva incertidumbre? La revelación estaba al borde de su voz, y con ello, una decisión crucial por tomar. El silencio que siguió fue abrumador. Valeria sintió como el auditorio se desdibujaba a su alrededor, atrapada en aquel instante con su padre. Las palabras se agolpaban en su garganta, mientras su corazón latía en un compás frenético. Decidió que no podía dejar que el miedo decidiera por ella. Había luchado por cada trazo de su arte y ahora era el momento de transformar ese esfuerzo en algo más que solo un cuadro. Su padre la miraba con atención, pero Valeria podía advertir una sombra de duda en su expresión. Un viejo instinto de querer complacer lo invadió, pero esa sensación fue reemplazada rápidamente por la necesidad de afirmarse a sí misma. Ella ya no era la niña que buscaba su aprobación. Era una mujer que había encontrado su voz, y esa voz merecía ser escuchada. Con un gesto decidido, Valeria se convirtió en la narradora de su obra. Comenzó a explicar el significado detrás de cada color, cada trazo. A través de sus palabras, reveló no solo la estética de la pintura, sino también el tumulto emocional que había estado navegando. Se trataba de un viaje de superación, de abrazar el dolor y transformarlo en su arte. El público, comedido en su interés, se movía con el pulso de su relato. La magia de su conexión con ellos era palpable. Valeria comenzaba a descubrir su poder. Mientras hablaba, algo esencial ocurrió: aquel nudo en su estómago fue reemplazado por una sensación de libertad. Se sentía cómoda en su piel, y sus palabras caían con la fluidez de un río que finalmente había encontrado su cauce. En su mente la imagen de su padre, antes amenazante, se transformó en una audiencia ansiosa por entender su viaje. Se dio cuenta de que su amor por el arte podía ser el puente para sanar viejas heridas. Cuando terminó de hablar, se encontró observando la expresión en el rostro de su padre. Había una mezcla de sorpresa y orgullo que emergía lentamente, como si despertara de un letargo. En su interior, Valeria había planteado un nuevo desafío: no solo compartir su arte, sino también abrir un diálogo con su historia familiar, con las decisiones que habían llevado a tensiones inquebrantables. Sin embargo, el momento de revelación no fue completo. El audio de la sala se ahogó cuando su padre finalmente habló. Las palabras que salieron de su boca no fueron las que Valeria había anticipado. Expresó sus preocupaciones sobre la inseguridad económica de dedicarse a la pintura, mencionó su miedo al fracaso y la duda sobre si realmente sería capaz de sostenerse como artista. Cada frase era como un golpe y Valeria sintió que, por un momento, todo lo que había construido se tambaleaba. Pero en ese instante una certeza emergió en su interior: ella no podría cambiar la opinión de su padre, pero sí podía decidir cómo afrontar esa opinión. Su voz interior comenzó a vibrar con una fuerza renovada. Ella había aprendido que sus sueños no dependían de la validación ajena. Optó por el diálogo. Estaba decidida a explicar que el arte no era solo una vocación nutricional, sino una extensión de su humanidad y, por ende, una contribución a la sociedad. La libertad de expresarse no era un lujo, era una necesidad fundamental. Con cada palabra que compartía, se sentía más poderosa, más segura. Mientras hablaban, el murmullo del público se convertía en un fondo ausente. En su mundo el enfoque estaba en la relación entre ellos, ese nuevo intento de construir puentes. Pero en medio de la intensidad de esa conexión, Valeria sabía que el camino se tornaría complicado. Sabía que la clave de su evolución personal no solo estaba en cómo se percibía a sí misma, sino también en cómo integraba las realidades de aquellos a su alrededor. Si quería ser artista, debía, de alguna manera, reconciliar su pasión con la realidad. Esto no sería solo sobre su liberación personal, se convertiría en un desafío compartido. Las emociones resurgían cuando, al final de la conversación, su padre la miró con una nueva luz, aunque el consenso aún estaba lejos. Valeria sintió una chispa de esperanza, quizás había semillas de entendimiento entre ellos. Pero a pesar de ese pequeño triunfo, la incertidumbre la volvió a abrazar. La lucha por su lugar seguiría. Las luces del taller comenzaron a atenuarse, y Valeria comprendió que su viaje individual apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener esa conexión? ¿Podría su arte sobrevivir a las críticas y expectativas? ¿O terminaría sucumbiendo al miedo tras esas primeras palabras de aceptación? La mañana siguiente, al abrir los ojos, sabía que debía encontrar respuestas aún más profundas. Había marcado el inicio de un nuevo camino,
y ese camino prometía ser tanto revelador como aterrador. Ahora Valeria estaba lista para navegar por aguas desconocidas, buscando el equilibrio perfecto entre su arte y su vida. Las decisiones cruciales aún estaban por venir. Valeria respiró hondo, el aire fresco de la mañana la envolvió con un sentido renovado de propósito. La experiencia de la exposición había sido un hervidero de emociones y al salir de aquella tormenta, una luz había empezado a brillar en su interior. Se sentó frente a su mesa de trabajo observando el lienzo casi vacío que la retaba a moldes del pasado. Cada pulgada del espacio en blanco le hablaba con promesas de autenticidad y un futuro donde ya no había lugar para las sombras de las expectativas ajenas. Ese día entendió que su verdadero viaje no se trataba solo de ser vista como una artista, sino de ser Valeria en todo su esplendor. Con una renovada confianza se propuso crear una serie que reflejara su lucha interna, los miedos que había enfrentado, la libertad que había empezado a abrazar y la reconciliación con su padre que aún estaba en proceso. Durante semanas, dejó fluir su creatividad, cada pincelada un acto de resistencia, un grito de independencia. Se sintió empoderada al trazar colores vibrantes, cada tonalidad creada a partir de su propia historia. Lo que antes le parecía un vacío ahora se volvió un bastión de descubrimiento y liberación. Con cada nueva obra, reconocía su crecimiento personal, y la expresión artística se convertía en un vehículo para explorar su conexión con el mundo. El día del encuentro familiar se acercaba, y Valeria aceptó que no podía cambiar el pasado, pero sí podía definir su propia narrativa. Reescribió la carta que había guardado, esta vez llena de declaración y firmeza. En lugar de una súplica por compasión, se convirtió en un manifiesto artístico donde cada palabra resonaba con el eco de su nueva voz. Cuando llegó el día, la tensión era palpable. Sin embargo, estaba preparada. La mirada de su padre, aunque aún llena de incertidumbre, no era la misma de antes, había atisbos de interés. Al encontrarse con él, Valeria sintió que una conexión verdadera era posible. Con la carta en mano, habló desde el corazón: «Papá, este arte que ves es más que una elección, es una parte de mi ser. No es solo sobre agradarte, sino sobre encontrarme a mí misma en medio de lo que esperaba de mí». Esta afirmación fue como un bálsamo, aliviando una herida que había estado abierta durante años. Valeria se dio cuenta de que su padre, a pesar de sus temores, enfrentaba su propia batalla interna por aceptar que el camino de su hija no era una traición, sino una exploración legítima de su identidad. Mientras su padre escuchaba, el rostro de Valeria se iluminó con una luz nueva, una que reflejaba no solo la fe en su trabajo, sino también el deseo de construir un puente. Aunque su relación era frágil, aquel momento era un inicio, una posibilidad de reconciliación. La incertidumbre seguía latente, pero ahora había empoderamiento dentro de ella, saber que el camino de su padre era también una búsqueda de comprensión. Pasaron los días, y Valeria organizó una nueva exposición, esta vez con el apoyo de su padre. La noticia resonó en la comunidad como un testimonio de su valentía. Pudo sentir cómo cada una de sus obras se convertía en un puente entre su mundo y el de su padre, una manifestación de su proceso conjunto de sanación y crecimiento. Al realizar la inauguración, el orgullo que sentía era palpante. Valeria se dio cuenta de que había llegado a un lugar de aceptación, tanto hacia sí misma como hacia la posibilidad de que su padre entendería su viaje artístico. La audiencia, que una vez la vio insegura, ahora se maravillaba con cada obra que hablaba de su lucha y su victoria. Finalmente, en un rincón de la galería, encontró a su padre llevando su mano al mentón, contemplando una de sus pinturas más significativas. Cuando sus miradas se encontraron, comprendió que ya no necesitaba temer su opinión. La vulnerabilidad compartida se convirtió en poder, y ambos comenzaron a construir la historia que habían estado temiendo enfrentar, y así, en medio del arte que seguía fluyendo y la conexión renovada, Valeria alcanzó su libertad. Su camino estaba en la aceptación de quien era, y no solo como la hija del renombrado Don Manuel, sino como Valeria, la artista. Su viaje ya no era solo un acto de rebelión, sino una celebración de quienes eran ambos en el contexto de su relación. Cuando el evento concluyó, Valeria sintió que había conquistado no solo su arte, sino también su vida. Celebró con su familia un momento de alegría pura. Había logrado la satisfacción profundamente deseada, su voz había sido escuchada, y su arte, una extensión de su ser, finalmente ocupaba el espacio que siempre debía haber tenido. Valeria sonrió, ya no temiendo a la sombra de su padre, sino viendo en ella la luz que resplandecía, una luz que la guiaba hacia un futuro que ella misma había definido. Ahora, al final de su viaje de autodescubrimiento, la historia continuaba.
Cada nueva obra sería una página más en un libro que Valeria estaba ansiosa por escribir. Así que si aún están con nosotros, les imploro, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir su amor por las historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo Valeria transformó su vida.